La Secretaría de Gobernación tiene hasta el 7 de diciembre para decidir si emite o no la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México. A la fecha suman 19 alertas declaradas en 18 estados del país y justo para conversar sobre esta medida con la que se busca garantizar seguridad a las mujeres, recibimos con mucho gusto esta noche a Viridiana Martínez. Ella es coordinadora del área de seguimiento a procesos organizativos y de formación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Muy buenas noches, Viridiana. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí la pregunta que surge, rápidamente, ¿sí o no se debe emitir la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México? Pues miren, considerando el contexto actual de la Ciudad de México, ¿no?, donde cada día existe un aumento de la violencia feminicida dirigida hacia las niñas, mujeres y también aquellos cuerpos que representan lo femenino, la declaratoria de la alerta de género entonces permitiría o posibilitaría que estos discursos o buenas voluntades se cristalicen en estrategias muy concretas para prevenir, erradicar y sancionar los temas de violencias dirigidos a los cuerpos de niñas y mujeres, ¿no? Entonces, sí se necesita. Claro que hay una necesidad. Este gobierno tiene en sus manos esta posibilidad de, buscar que todas las voces que se han sumado en la marcha del pasado viernes, pues se cristalicen en una acción concreta y que la apuesta es por la vida misma de las mujeres, ¿no?, que habitamos y transitamos por esta ciudad. Estamos dejando entonces en manos y todo el peso, la responsabilidad en esta alerta para que ya no se presenten casos de feminicidio o casos de violencia con las mujeres en la Ciudad de México, porque tengo por ahí la sospecha de que no en todos los casos se aplica y corresponde a los gobiernos estatales, en donde se tiene, pero no necesariamente la cifra se reduce. Claro, el tema de la alerta de género como mecanismo tal cual no va a ser, no va a tener el impacto que se necesita si no se coordinan también todas las partes que componen a un estado, ¿no?, a los gobiernos. Entonces, pues sí, la alerta de género servirá como una ruta de trabajo que coloque cuáles son las acciones estratégicas a seguir en los temas de acceso y procuración de justicia para las mujeres y niñas, ¿no? Entonces, pues no depende todo del mecanismo, tendrá que haber una coordinación y esa es la intención, que también se involucren a las colectivas de mujeres feministas, a las organizaciones de la sociedad civil, que estamos en toda disposición de colaborar desde una posición crítica para posibilitar que nosotras pues tengamos una garantía de seguir con proyectos de vida, porque justo no solo son cifras, ¿no? Se truncan también historias, sueños de emprender cualquier otra cosa y menos pensar como que estamos asediadas ante tanta violencia. Y el caso, por ejemplo, de los niños, de aquellos pequeñitos que se quedan sin su mamá, o aquellas hijas que se quedan sin su madre, que ya son mujeres pues mayores, que también se dan estos casos. Entonces, tendríamos que partir de un análisis necesario de cómo es que se encuentra y cuál podría ser el panorama una vez que ya se tiene la alerta. Sí, claro, que la alerta tendría que ir de la mano de estrategias de protección integral. Por ejemplo, en los casos de justo las niñas y los niños que quedan desamparados porque pues le han arrebatado la vida a sus madres, pues entonces se tendrían que buscar garantías de reparación integrales, ¿no?, que justo coloquen también a las familias como sujetos de derecho. Entonces, pues sí, tendría que ser todo un aparato institucional que pueda garantizar estas reparaciones a los daños, ¿no? Pero Viridiana, sí, muy bien, pero para ello se necesita que se emita la alerta de género en la Ciudad de México. Estamos hablando de si se va a hacer o no se va a hacer. ¿Por qué lo están pensando tanto? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué hay que pensar tanto para decidir si se emite o no? Claro, pues también digamos que hay tintes o fines políticos tal vez, ¿no?, que no conviene que una ciudad que por más rosa que se pinte no está generando las garantías para que nosotras habitemos seguras, ¿no? Entonces, ¿a quién no le convendría? Pues yo creo que hay una serie ahí, como que esta coyuntura o esta serie de violencias nos invita a pensar y a mirar estratégicamente el contexto, porque hay muchas implicaciones ahí que... ¿Dirías que es reconocer que en efecto hay un problema? Claro, lo primero sería reconocerlo, más allá del discurso, llevarlo a la práctica. Y este gobierno tiene en sus manos esa posibilidad. Y solo me gustaría agregar que esta declaratoria de alerta de género o estas acciones estratégicas para garantizar una vida libre de violencia no se tendría que ceñir solo a un periodo de gobierno. Esto va más allá, ¿no? Sí. Esto es una condición también de un sistema patriarcal
que está impregnado desde los discursos, pero también dentro de las instituciones que criminalizan además los casos de violencias de género y feminicidio también, ¿no? Entonces, pues nos invita a repensarnos desde esas prácticas institucionales, pero vuelvo a repetir, desde un enfoque integral, ¿no? Que esa es como la apuesta también de varios espacios que están pugnando también porque la alerta de género sea una posibilidad. Sí, y bien lo dices, porque recuerdo algún caso muy cercano que tenemos aquí a la capital, que es el estado de Morelos, que cuando se da esta alerta, en un principio se hizo por parte de colectivos que pedían de derechos humanos, de feministas, que le exigían porque los casos se estaban dando y era necesaria que se implementara. Y una vez que se dio, los casos fueron en incremento, no se cumplieron con las acciones que demanda la Secretaría de Gobernación y los casos se siguen registrando. Entonces tendrían que trabajarse en el antes para analizar si es necesario llegar y si el señalamiento que se le da a los estados, pues también creo que pone a las mujeres en una situación de pronto de mucha más inseguridad y de miedo de saber que viven en una ciudad o en un estado que tiene una alerta de violencia de género porque las están matando todos los días. Claro, sí. ¿No? Y pues de hecho, o sea, el claro ejemplo fue la manifestación del viernes, ¿no? Hay toda una legitimidad porque además somos colectivas de personas jóvenes, ¿no? Que estamos colocando esta discusión en el debate público también, ¿no? De decir, oigan, volteen a ver porque está pasando una grave crisis de derechos humanos, nos están asesinando día con día, o sea, diariamente asesinan a 10 mujeres, ¿no? Entonces eso ya habla que hay un problema y hay una crisis que se tiene que resolver y todas estamos como en esa disposición de generar un diálogo efectivo, no una simulación, porque creo que ya estamos también, pues es una muestra del hartazgo que tenemos muchas de las mujeres que habitamos esta ciudad, ¿no? No, la exigencia ahí está y debe ser atendida a la brevedad. Se nos acabó el tiempo, Viridiana, pero esperamos poder platicar contigo en otra ocasión sobre los modos y las formas también de exigir justicia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y también por posibilitar estos diálogos. Gracias. Claro que sí, que es importante que la gente los conozca y que participen. Gracias.